Ahora sí vamos a empezar el divague, ahora que estamos todos. Bien, el propósito, como había dicho antes, pero para que quede grabado, es definir lo que viene siendo la geometría proyectiva a partir de propiedades que se cumplen dentro de las, valga la redundancia, geometrías proyectivas. Nuestra idea es la siguiente. Lo que nosotros queremos formalizar es lo siguiente. Imagínense que nosotros, por ejemplo, tenemos unas vías del tren. Y nos paramos acá. Imagínense que esta es nuestra cabecita y tipo nos paramos acá a observar qué es lo que ocurre. Entonces vamos a ponernos en la mirada de esta personita. Lo que nosotros vamos a ver, primero remarcar que estas vías del tren son rectas paralelas. Pero entonces lo que nosotros vamos a observar es esto de acá. Vamos a observar que las vías del tren, o las rectas que representan las vías del tren, se prolongan. Y se prolongan y se cruzan en este puntito aparente, que de hecho en dibujo se le llama punto de fuga. Entonces está, y de hecho es como bastante trivial ver que todas estas líneas paralelas, o sea, si yo pongo más líneas paralelas aquí, estas van a terminar cruzándose al mismo punto P. Por lo que a priori nosotros podemos identificar directamente una dirección con este punto P. O sea que si nosotros, por ejemplo, giramos un poco nuestra mirada y consideramos otro par de rectas paralelas, bueno, nos va a definir otro punto de fuga. De hecho, esta línea de puntos de fuga es el horizonte, es lo que se conoce como el horizonte. Entonces está. En realidad esto es un efecto óptico. Tipo, no hay mucho más que decir. Esto es un efecto óptico que tipo no sirve para nada. Tipo, que en realidad no nos está reflejando algo tan real. Pero algunos matemáticos se preguntaron qué pasaría si nosotros formalizamos estas ideas. Tipo, qué pasaría si nosotros hacemos surgir los puntos de fuga y el horizonte mismo. ¿Qué pasaría si los consideramos dentro de nuestra geometría? Esto lo pueden ver, tipo, no solamente con vías del tren, sino que lo pueden ver, por ejemplo, con las calles. Si ustedes miran, tipo, derechito a una calle, van a ver que cualquier recta que sea paralela a las veredas va a converger a un determinado punto de fuga. Entonces está, lo que nosotros vamos a hacer es definir una generalización del plano convencional, que va a ser el plano afín. Tomamos un conjunto P de puntos y L, un subconjunto que, qué sé yo, puede ser igual, de las partes de P. En esencia, L es una familia de subconjuntos, ¿ok? Y esto lo vamos a llamar familia de rectas. ¿P de P por partes de P, dijiste? Sí, P de P por partes de P. Es decir, esto significa conjunto de subconjuntos de P. Y un conjunto de subconjuntos necesariamente son rectas. Ahora vamos a ver. Decimos que el par PL es un plano afín si cumple con las siguientes tres propiedades. Dos puntos distintos definen una única recta que los contiene. O sea que si yo tengo dos puntos distintos, siempre puedo definir una única recta, no puedo definir dos, ni tres, ni nada, que pasa por ellos. Ahora, ¿L quién es? ¿Cualquier conjunto de partes de P? L es un determinado subconjunto de partes de P. ¿Qué especialidad tiene? ¿Por ahora ninguna? O sea, puede ser cualquiera. Ahora estamos definiendo qué propiedades debe tener para que sea un plano, para que en conjunto con el P forme un plano afín. Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre partes de P? O bueno, decir que L es un subconjunto de partes de P, a decir que L es un subconjunto de P. P es un punto, así que no puede ser. L no es un subconjunto de P. Es lo mismo que decir sí, que tipo es un subconjunto de conjunto de todos los puntos. Pensé que P era un conjunto de todos los puntos. No. P es el conjunto de puntos. P es, entonces fui mal yo. P le llamaste conjunto de puntos, yo pensé que sí. P era un punto. Entonces lo que dijiste está bien, ¿no? Entonces está, dos puntos distintos definen una única recta que los contiene. Es decir, un elemento de L que contiene a los a esos dos elementos de P. ¿Ok? El segundo es el axioma de las paralelas. Dada una recta L perteneciente al conjunto de rectas y P perteneciente al conjunto de puntos, tal que P no pertenezca a L, existe una recta L' paralela a la L por P. ¿Qué quiere decir esto? Tipo, que si nos... A ver, no hemos definido la relación de paralelismo todavía, ¿no? Pero ahora la defino. L es paralela a L', si solo si L intersección L' es vacío, o L es igual a L'. O sea, dos rectas son paralelas si no tienen elementos en común o si son iguales. Entonces, lo que dice la segunda propiedad es que si yo tengo una determinada recta y un punto que está fuera de esta recta, puedo trazar una única recta que sea paralela a esta otra y que pase por este punto.
Ah, creo que no habías puesto unicidad, justo te iba a preguntar de eso. Creo que pusiste existe nomás. Ah, claro. Ahora pongo la unicidad. Ahora sí. Existe una única recta. O sea que acá no estamos en una geometría hiperbólica ni nada de eso. Y decimos que existen 3 puntos no alineados. Es decir, que van a existir 3 puntos dentro de nuestro conjunto P que no van a estar contenidos en una misma recta. Esto es todo en R2, ¿no? No necesariamente. Pero lo cumple. Así que es un buen ejemplo para pensar. O sea, como ejemplo, R2 con las rectas. A ver, primero definimos una recta como el conjunto de puntos tales que A por X más B por Y se iguala a un determinado C. Ah, qué cheto, ya entendí tu definición. O sea, vos querés poner en L todo lo que, todo lo que cumpla eso, va a estar en L y le llamás recta, pero... Claro, Podrías inventarte en R2 algo donde las rectas sean, por ejemplo, parábolas, y las parábolas también cumplen todo lo que dijiste. Parábolas con cierto... claro. Ahí las parábolas en realidad sería complicado. ¿No? Igual ahí entra un poco lo que yo había tirado antes de la geometría hiperbólica, sí. Claro. El tema con las parábolas es que no sé qué tanto cumplen de esta segunda propiedad. Si tienen cierta inclinación, creo que lo mismo, ¿no? O sea, es una banana con la misma curvatura, quiero decir. Sí. Bueno, sí. También funcionan. También son rectas con esa definición. También esto lo pueden reemplazar R por Q y tipo les queda igual. Pueden demostrar que eso es un plano afín. Bueno, primero que nada, un pequeño teorema que no voy a demostrar porque me da paja, pero es sencillo. El paralelismo es una relación de equivalencia. Por ejemplo, en un plano XY, ¿no? ¿Sí? Típico, cualquier f de x y f de x menos una constante serían cosas paralelas, ¿no? F de X siendo una recta. Tipo, si F de X te define una recta, sí. Pero en esencia no necesariamente. Pero, ¿por qué no? Yo me quedé pensando que servía. Te agarras una F... Si esa F recorre todos los reales... Ah, no. O sea, si, ¿a qué le llamamos tipo F? ¿Qué es F? Una función de RNR tipo. Ya Y estás, gráfico de ya estás función, considerando los pares X, F de X. Claro. claro, Está, los sí. gráficos de funciones. Agarra una función, tomate el gráfico y que eso sean eso y todas sus paralelas en sus rectas. El tema con esas funciones que no sean rectas es que no sé qué tan cierta va a ser la segunda propiedad. Tipo, Claro, la intersección puede ser no vacía en ese caso. Claro, es verdad. No solo que la intersección no sea no vacía, sino que tipo puedas definir varias rectas que sean paralelas a otra por un punto ajeno. Y eso no se puede. Sí, en un plano afín eso no se puede. La idea es que las rectas cumplan con qué. Si yo tengo una recta, ponele, esta es la representación de una recta, y un punto que está afuera de esa recta, puedo trazar otra que pase por este punto y que sea paralela a esta. Una cosa que nosotros podemos demostrar, si PL es un plano afín, el cardinal de P tiene que ser mayor o igual que 4. Y esto lo vamos a demostrar. Igual ya asumiste que tenías que tener 3, ¿no? ¿Eso por qué lo precisás? Como el hecho de tener 3 puntos no alineados. Sí. ¿Y qué si era alineado? También me pregunto ahora, ¿no? Alineado significa que pertenecen a una misma recta. Tipo. Ok, está bien. ¿Y por qué lo precisás o qué onda si no pasa? Porque si no podríamos tener tipo una recta. Tipo, una recta podría ser un plano afín. Ah, ok. queremos evitar eso. Okay. Sí. Entonces, queremos que suba la dimensión de alguna forma. Es lo mismo decir que no querés trabajar con algo de Dimensión uno. Z2. Sí, Z2. Por ejemplo, la pesadilla es todo cuerpo con 2 elementos. ¿Listo? ¿Cómo demostramos esto? Bueno, existen 3 puntos no colineales. Eso es lo que nos dice la tercera propiedad. Voy a remarcar lo siguiente. Voy a representar la recta de esta manera. No quiere decir de que la recta sea toda la línea roja, sino que esta es la recta que se define a partir de estos 2 puntos. Porque recordemos que 2 puntos distintos definen una única recta que los contiene. No quiere decir que este punto esté en el plano afín. Es una representación de lo que es una recta. En realidad la representación más accurate de esta recta sería esto de acá. Lo digo para evitar confusiones. Y ahora uso el segundo axioma. Existe una recta que es paralela a esta recta y que pasa por este punto. Bueno, ahora vamos a repetir el proceso con esta recta. O sea, estos 2 puntos definen esta recta azul. Por lo tanto, existe una recta que pasa por este punto y que es paralelo. Y ahora es cuando nos ponemos a pensar en cómo hacer existir este punto. Supongamos que no existe. Eso significaría estas rectas, la rosada
y la naranja serían paralelas. Eso significaría que la recta naranja sería paralela a la recta azul. Yo saqué esa relación. Claro, por la transitiva. Porque el hecho de que que el paralelismo sea una relación de equivalencia hace que sea transitiva. Entonces, necesariamente tiene que existir un punto acá. Y con eso demostramos que el cardinal de un plano afín tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Por qué no es una opción que todas sean equivalentes? Porque te queda... No, a ver, no. ¿Te quedan 3 puntos alineados o no? Nosotros construimos esta recta naranja en función de ser paralela a esta. Y si todas las rectas fuesen paralelas... no hay una única. No hay una única. Claro, no habría una única, tal cual. A ver. Y de hecho, uno puede pensar intuitivamente que puede repetir este procedimiento varias veces. Pero no, de hecho esto ya de por sí es un plano afín. De hecho esto es lo que se conoce como el plano afín de Fano. Las rectas de este plano afín serían las siguientes. Esta sería una recta, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra y esta sería otra. Y esto es un plano afín. O sea que en realidad el plano afín no tiene por qué ser tipo todo R. Ni tampoco tiene por qué tener cardinal infinito. Con que tenga 4 puntos te basta. Excelente. De hecho, esto es un ejemplo re loco de plano afín. A mí me lo mostraron y quedé pirando. ¿Está? O sea, claro, 4 puntos de los cuales ninguna terna define una misma recta, digamos. Claro, o sea, ninguna terna está alineada. Ninguna terna está contenida en una misma recta. También se definen tipo estas otras dos rectas. Ojo con esto que no se cruzan acá. O sea, acá no hay nada. Ahora entendí por qué definías la recta como 2 puntos rojos. O sea, no, porque si no doy a entender de que este punto tipo también está ahí, no necesariamente. Claro. Lo que está bueno de las variedades de Fano, que se usa un poco más en geometría algebraica que en esto, es que sobre los complejos la homología alta es media trivial cuando tomas las secciones globales y cosas así. Es decir, por más que esto parezca un ejemplo medio choto, en cosas avanzadas se usa pila. ¿Qué son las homologías? ¿Qué dijiste? ¿Homologías altas? Sí, claro, los grupos de homología para un N grande. ¿Y qué les pasa? Tomar la sección global es básicamente tomar el 1. Tipo, no sé cómo decirlo sin meterme mucho en geometría algebraica, pero la sección global es como el functor trivial que tenés desde la categoría de espacios localmente anillados a top y Bueno. claro, tipo es un adjunto simple nomás, pero lo que te permiten las variedades de Fano que surgen del estudio de esta en realidad es saber que la homología alta se anula. Cosas así. Igual ten en mente que nosotros tipo no definimos por el momento ninguna topología acá. No, yo lo tiro como... Sí. Está bueno igual. Igual es algo que esto, por más que sean 4 puntos y una boludez sí, obvio. en superficie, se usan cosas y está bastante potente. Vamos a definir lo que es un punto impropio. Primero vamos a definir un haz de rectas paralelas. El haz paralelo, bueno, lo podemos interpretar de varias formas. Se puede interpretar como el conjunto, todos los L pertenecientes a las rectas, tales que L sea paralela al L'. O sea, acá definimos como el conjunto de todas las rectas que entre sí son paralelas, ¿ok? Eso es un haz paralelo. Se puede interpretar también, esto nunca lo he hecho en mi vida, pero se puede interpretar también como el cociente. Es el conjunto de las clases, ¿no? Claro, lo puedes interpretar como el conjunto de las clases, pero... Eso, una pregunta. ¿Eso definiría como un espacio vectorial continuo? Si definís todas las rectas paralelas que... paralelas a una cierta Cuando recta. Si decís continuo tenés que decir con respecto a qué. Sí, po. Y espacio vectorial con respecto a qué cuerpo, ¿no? Y acá no necesariamente, por ejemplo, acá podríamos tener un espacio vectorial, pero... O sea, habría rectas paralelas que no contienen a ningún punto. No, porque la recta precisa No. 2 puntos para ser Claro. definida. Una recta es tipo, tiene 2 puntos. Por el axioma, primero de los axiomas que tiró. O sea que 2 puntos tienen siempre. Y además, tipo, las No, pero rectas... claro. Además, las rectas son subconjuntos de P. Las rectas Claro, son subconjuntos. O sea, no podrías tener una recta así, porque si no, Ahí. esto ya no pertenecería a P. Ahí va, esa era mi pregunta. Un haz paralelo es esto. Un haz paralelo de rectas es el conjunto de rectas paralelas a una determinada. Esto también se le suele decir dirección o punto impropio.
Son los queridos vectores directores, ahora que pienso, claro. Claro, en R2, tipo, los haces paralelos quedan definidos por vectores que indican dirección. Ahora, ¿por qué se le llama punto impropio? Más que nada, ¿por qué se le denomina punto? Porque los haces paralelos definen lo que habíamos visto al principio. Al principio de todo, con el ejemplo de las vías del tren. Esas rectas paralelas se van a cruzar en el infinito o en el horizonte, en un punto que en dibujo se le llama punto de fuga, pero que acá en matemáticas se le denomina punto impropio. Y con esto podemos definir el completado de un plano afín como un conjunto P techito definido como P unido con puntos impropios de P. Otro ejemplo en mi vida donde poner una barrita arriba de algo significa completar en algún contexto. Exactamente. Barrita igual completar en algún contexto. De hecho, esto puede tener una connotación topológica de tipo el completado. Ahí vas a ver. El único ejemplo que tengo es el de conjugar en C. Después todos los demás ejemplos de mi vida son completar en En el completado también podemos definir rectas. Tipo, lo que nosotros hacemos es también completar las rectas. Es decir, nosotros consideramos las rectas, pero a la vez consideramos el punto impropio en el que pertenecen, o decimos por el que pasan, ¿se entiende? Y también el conjunto de puntos impropios define... eso es otra recta, que de hecho se denomina recta impropia. Vamos a definir, ahora para dejarlo en claro, vamos a definir L techito, es decir, el conjunto de rectas del completado. Tomemos L perteneciente al conjunto de rectas en el plano afín. L techito va a ser L unido con el haz al que pertenece, es decir, el punto impropio. O sea, lo que nosotros hacemos es tomar las rectas afines, las rectas que tipo tenemos en el plano afín, y las unimos con el punto impropio por el que pasan, o lo que significa lo mismo, el haz de rectas paralelas al que pertenecen. O sea, estás definiendo tus rectas en el completado. Ok, bien. Esas son tus rectas. Las rectas de antes más... Claro, si hacemos el mismo truquito de pararnos acá y observar qué pasa, tenemos las rectas paralelas y tenemos este puntito de acá. Este puntito es el punto impropio. Lo que nosotros hacemos es definir las rectas en el completado como la recta afín, es decir, la recta tipo común y corriente, pero le añadimos este puntito. Son como rectas marcadas, etiquetadas. O rectas cerradas también. Y también podemos definir otro punto impropio por acá y todos los puntos impropios posibles, y esto define tipo el horizonte, pero que acá se le llama recta impropia. ¿Por qué no podría estar más abajo algún punto impropio? Porque si está más abajo significa que está en el suelo, ¿se entiende? Entonces si está en el suelo significa que tipo estas dos rectas se van a cruzar en el suelo. ¿Qué dos rectas? O sea, las vías del tren, digamos. Claro. Por ejemplo, la idea del punto impropio, o sea, este punto impropio no existe en el suelo, ¿se entiende? Claro, sí. Es parte de una ilusión, un efecto óptico. Entonces, definimos la recta impropia como el conjunto de todos los haces paralelos o el conjunto de todos los puntos impropios del plano afín. ¿No definís rectas entre los puntos impropios? Por eso, esta es la recta conformada por puntos impropios. Ah, ok. Entonces está L techito, va a ser el conjunto de los L chicos techitos unido con la recta impropia. Ah, no, definís una recta sola que pase por todos los puntos impropios. Claro. O sea, Ok. todos los puntos impropios conforman la recta impropia. El par P techito, L techito, es el completado del plano afín PL. ¿Ok? Y este completado tiene unas propiedades re interesantes. Como por ejemplo, que acá ya no existe la noción de rectas paralelas. ¿Por qué? Si dos rectas no son paralelas en el afín, ya está. Pero si dos rectas son paralelas en el afín, significa que pertenecen a un mismo haz de rectas paralelas, es decir, que pasan por un punto impropio. Y una recta en el afín pertenece a un haz de rectas paralelas, es decir, pasa por un punto impropio, que lo contiene la recta impropia. Entonces todas las rectas del completado no son paralelas, no existe la noción de rectas paralelas acá. Es decir, esto definitivamente no es un plano afín. Pero es un tipo de plano interesante, que de hecho ahora vamos a ver. Rodrigo, estás feliz con esto, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo? Que estás feliz, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? También, Rodrigo que hace estas cosas. O sea, yo sí, ya estoy re feliz. A mí me coparon estas cosas en su momento. ¿Está? Ahora vamos... ¿Mm?
No, digo que Rodrigo, tenés un amigo de Teo. O tiene, entre ellos, entre ustedes son amigos de Teo. Igual a mí me gusta el álgebra, esa es la diferencia. O sea, acá vamos a tener otro par PL, definido de la misma manera. Es un plano proyectivo si cumple con las siguientes 4 propiedades. 2 puntos distintos definen una única recta. Básicamente lo mismo. 2 rectas tienen al menos un punto en común. Acá viene la gran diferencia. Ahora todas las rectas se cortan. Es decir, rectas paralelas ya no hay más. Existen 3 puntos no colineales o no alineados. Y toda recta tiene al menos 3 puntos. Vale la pena destacar el punto en común de todas las rectas. No lo sé. Ahora vamos a ver. Pará, pero con sus axiomas no sé por qué hay un punto en común. Claro, o sea, no es que todas las rectas tengan un punto en común, por así decirlo. Te dice que 2 rectas se van a cruzar en un punto. Ahí va. Sí, sí, por eso. No entendí cuál es O el sea, no punto. vas a tener un punto que tipo pertenezca necesariamente a todas las rectas. Que tipo por el que pasen todas las rectas. Entonces, ejemplos, vamos a ver 2. ¿Triangulito? ¿Cómo? ¿Un triangulito no sirve? Estoy pensando en un triangulito hace rato. ¿Qué pasa con el triangulito? No sé, no sirve. Pero, ¿cómo? Tipo, no entiendo. Creo que un lado sería la recta de los puntos impropios y las otras 2 rectas serían las que vos elegís. Capaz. Claro, eso. Tipo, 3 puntos, las rectas son los lados. No sé, pregunto igual, no tengo ni idea, pero. ¿Tiene alguna? No, es que no entiendo tipo cómo estás tipo interpretando al triángulo, tipo. ¿Cuáles son las rectas y los puntos? Los puntos son los vértices y No. las rectas son los lados. O sea, uno de los lados tiene que ser sí o sí la recta de los puntos impropios. Sí, igual te aviso que no. Tipo, no me acuerdo cómo se demostraba esto, pero tipo tú podías demostrar que un plano proyectivo debe tener por lo menos 7 puntos. ¿Qué rompí? A ver, vamos a ver los axiomas. Entonces algo rompí. Yo recuerdo que en clase habíamos demostrado hace tiempo que tipo un plano proyectivo tenía que por lo menos tener 7 puntos. De la misma forma que un plano afín debe tener 4 puntos. A ver cuáles eran los axiomas. Quiero ver que rompí. Los axiomas son: 2 puntos distintos definen una única recta. Vengo bien. Ah, ya sé dónde está. Creo que sé como... En el cuarto. Tenés muchos puntos. Todo no sé recto si tiene son menos 7. 3. Ah, ok, bien. No, de verdad. Mi cosa no rompe el último, ¿cierto? Ujú. Bien. Tomate 3 puntos que no estén alineados y agrega un cuarto que esté alineado, obviamente. Un cuarto que esté alineado, Agregado claro, un porque cuarto. toda recta tiene por lo menos 3 puntos. Claro. Ok, claro. Entonces tenés que la recta, no sé, ponerle algún nombre así, puedo referirme a ellos, porque, no sé, A, B, C, D o uno. La recta de A con B y C con D, A con B, ¿sí? Y C con D A con B y C con D, se corta en un punto. en efecto. Ese punto llámalo A, B, C, D, E, ¿Y por qué no puede ser C? Espera, eso mismo, ¿por qué no sé? porque estaría en la... estaría contradiciendo que no son colineales, ¿no? No necesariamente, porque estas rectas... no te está diciendo que estas rectas tipo sean una sola recta. Podrías decir que acá hay otro punto. Pará, pero lo que estamos diciendo que... Voy a poner colorcitos para identificarlo mejor. Claro, yo lo que dije es que había 3 puntos que no eran... Había... Sí, pues 3 puntos que no eran colineales. claro. En base a eso Y definiste... agregaste un cuarto. Claro, en base a eso definiste la recta AB y eso define la recta... Eso define el punto C. Claro, y después la cosa... La recta D puede ser así. de C. Ahí va. Ese no puede ser... Pero eso te C define otro porque punto. contradice la... No, pero te que, define otro que punto. estás asumiendo... No, o sea, no necesariamente. Estos puntos, el D y el C pueden ser punto en común de la recta AB. ¿Se entiende? Lo que puedes hacer es definir otro punto de esta recta. Eso sí. Pero no podés tener que D esté en la misma recta porque lo tomaste no colineal. Pero esta no es la misma recta.
A ver, hay un sexto punto porque Sí. por la recta C y D pasa, hay 3 alineados, como era algo así, ¿no? No veo Sí. los equipos, Toda recta tiene por lo menos 3 puntos. que no es ni A ni B, porque si no tendrías la misma recta En efecto. y partiste de la base de que D no estaba alineado a A y a B. Entonces, A, B, C, D no puede ser una recta. Ahí Claro. hay 6. Está. Esos son 6. A ver, falta uno. ¿Cómo mierda sale otra vez? Definir las rectas AD, BD y E y tipo todas las EA y EB y ver cómo se irían cortando. Porque tipo estos te forman una recta. Supongo que la recta que hay que meter es la recta Y D, ahora B, te no sé, la más consideras- cruzada de todas. Podrías tipo hacer esto y ver si es que te falta algún punto. O sea, lo voy a representar con colores mejor. No sé, considerate AC y BD. AC, Si te consideras AC y BD, puedes determinar otro punto. Ahí va, poné BD. Si BD tuviera AE, No Pero- puede. tendría que romperse algo y ahí sale otro Sí. punto. Y Esa ahí, tendría que ahí ser la tenés modalidad. 7. Estoy de acuerdo. Ah, claro, sí, sí. Ahí sale otro Está, punto. y ahora, esto es un poco más copado de generalizar. Si no le estoy errando, no se hace pila en estudio variedades proyectivas. La dimensión de la variedad proyectiva se define como Ah, está. Sí, sí, sí. n-1, siendo Sí. n La dimensión. cantidad, Sí. la cantidad de puntos que tiene cada recta. Interesante. Y eso está bien definido. Qué de cara. O sea, todas las Sí, reglas o sea, tienen es un teorema. O sea, tú lo que puedes definir es la dimensión de un espacio proyectivo, pero está. Eso, O- eso. no sé si dimensión, no sé cómo es la cantidad de elementos que hay. Claro, pero partiste de algo muy fuerte que es todas las rectas tienen la misma cantidad de puntos. Lo cual no me di cuenta ni en pedo, porque es cierto. Igual eso es cierto, se puede demostrar. Pero. Eso Perdón, es cierto tanto en el afín como en el proyectivo. Perdón que tiré algo tan así, pero no me acuerdo de cómo son las demostraciones de estas cosas, pero... Tranqui. A mí me la dejaste picando, de que todas las rectas tienen la misma Sí, cantidad de sí. puntos. Me la dejaste Eh, picando. Invoco mi autoridad sobre el álgebra. Axioma. Axioma lo dice Rodrigo. Tipo, si Muy bien. quieres después lo podemos demostrar para un plano afín. Y después ver cómo se comporta en el proyectivo. Como ejemplos tenemos el completado de un plano afín. ¿Ok? Cualquier completado es un plano proyectivo. ¿Por qué? Porque dos puntos distintos definen una única recta. Tipo, dos puntos del afín te definen la recta. Un punto y un punto impropio, es decir, unas de rectas, te dicen tipo qué dirección debe tener y por qué punto pasa. Entonces te define la recta. Y dos puntos impropios te definen la recta impropia. Dos rectas tienen al menos un punto en común, eso lo vimos. 3 puntos no alineados también está, tipo, es trivial, toma los 3 puntos no alineados del afín y eso sería. Y de que toda recta tiene al menos 3 puntos, la dejo picando. Y gracias al impropio. Claro, gracias al impropio, tal cual. Tenés 2 y ahora y el impropio es el tercero. O sea, tenías 2 porque era fin. Claro. Tenías 2 porque era afín y entonces está, el impropio te define el tercero, tal cual, como dijo Mr. Raddy. Bien, entonces el completado en plano afín es un plano proyectivo. Y ahora vamos a ver un ejemplo que tipo al señor no me gusta el álgebra le puede pudrir, que es el siguiente. Creo que para mí. No, es a mí al que no le gusta el álgebra. Ah, álgebra. No, dijiste álgebra y yo pensé en geometría. Todo tomado. Esto de acá, Como Rodri. El plano... el plano proyectivo real. Esto se le denomina plano proyectivo real. ¿Ok? La definición del plano proyectivo real es el siguiente. Tomamos R3. P es el conjunto de subespacios de dimensión 1. Y L es el conjunto de subespacios de dimensión 2. PL es un plano proyectivo. ¿Cómo verificamos la primera propiedad? Ojo, perdón. ¿Cómo verificamos que esto de acá es un plano proyectivo? Ah, yo lo hice en uno de los rivales, eso. es el típico problemita de la suma directa en Claro. R3. Tú puedes identificar a los puntos como generados por un determinado vector. Entonces haces el espacio generado por estos dos y te definen un único subespacio vectorial que los contiene. La segunda, es decir que todas dos rectas se cruzan en un punto. Ah, no, esa es. Esa es la que yo decía. No, porque las rectas son de subespacio de dimensión 2. Y Tal que no se cual. crucen implica tener dos subespacios cuya suma es directa. Entonces tendría dimensión 4 dentro de algo de dimensión 3. Tipo, la suma de dos rectas, o en este caso subespacio de dimensión 2, no es directa. La tercera propiedad, existen 3 Hola. puntos no colineales. ¿Ah? Una pregunta. Sí. L1 y L2 son subespacios de dimensión.
2. Son rectas. Las rectas son subespacios de dimensión 2. O sea, Las son rectas de nuestro proyectivo, ¿no? No las rectas tipo geométricas. geométricas. Las rectas en el eje que está definiendo él Claro. son planos en álgebra lineal 1. Exacto. Planos que pasan por el origen. Ah, ok. Son planos que pasan por el origen y está dos planos en R3 se cortan, siempre. Esa Tal es la- cual. Entonces, como la suma no es directa, como la suma de espacios vectoriales no es directa, o lo que es lo mismo, no puedes generarte una dimensión nueva a partir de estas dos, tipo van a tener un cortecito en común. Y ese cortecito en común es un subespacio de dimensión 1, y ese sería el punto proyectivo que aparece como intersección de estas dos rectas. La tercera propiedad, 3 puntos no colineales. Será que Agus está. Sí, lo sé. Se quedó ahí procesando. Sí, no entendí por qué ese cortecito es de dimensión 1 si definiste los planos como dimensión 1. Pensalo en R3. Son dos planos que se cortan. ¿En dónde se cortan dos planos? En una recta. Una recta, sí, eso sí. Y esa recta es un subespacio de dimensión 1 que definimos como punto. Los planos deberían de ser de dimensión 2. O sea, a ver, tenemos que hacer una distinción entre recta y recta proyectiva. A ver. Claro, eso es importante. La recta proyectiva, es decir, la recta que voy a definir en mi plano proyectivo, es un subespacio de dimensión 2. Y un punto es un subespacio de dimensión 1. En una geometría normal, los puntos serían rectas y las rectas serían planos, por así decirlo. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, imagina que tienes dos planos que se cruzan en el origen, que tienen el origen como punto en común. ¿No? Sí. Se van a cruzar. Ese cruce en ese cruce va a estar el origen, ¿no? Y ese cruce va a ser una recta. Esa recta está siendo generada por un vector que está en el origen. Y eso es un subespacio vectorial de dimensión 1 que acá es mi punto proyectivo. Ah, está bien. Perfecto. 3 puntos no colineales. Completar bases en Galuno. Tomas tipo U, el generado por U, el generado por W y el generado El producto vectorial de ellos, yo qué sé. por U', no sé. No, el producto vectorial sirve, ¿no? Claro, con el producto vectorial sí. Es perpendicular a W, o sea, está fuera de los dos subespacios. Claro, en verdad te iba a decir que tipo tenían que ser LI. Bueno, pero el producto vectorial. Ah, U y W sí. Claro, Y los dos tienen, o sea, podrías definir sí. Ya te entendí. Está bien. O sea, U' lo que precisas que alcanza con que sea LI. Yo digo que el producto vectorial sirve. LI, y acá defines el tercer punto. U por W. Ah, me hiciste feliz. ¿Las rectas tienen 3 puntos? Sí, porque si L está generado por dos vectores. O sea, en realidad la forma más fácil de demostrar esto es tipo Combinar U, W. L contiene U, W y U más W. Y los generados tipo son puntos que pertenecen a L. Entonces demostramos que el plano proyectivo real es un plano proyectivo. O sea, digamos, querés ver que si tenés dos rectas dentro. Perdón, estoy pensando todo en. No, R. estoy agarrando una recta. Esa Claro. recta está siendo generada por dos vectores. Entonces, la recta contiene al espacio generado por U, por W y por U más W. Y estos ya, tipo, obviamente son LI, porque si no, tipo, te generarían una recta. O un Claro. subespacio de dimensión 1. Uno lo que suele hacer con el plano proyectivo real es, tipo, en lugar de anotar un punto, así como A, B, C, doble paréntesis, tipo, lo que hace es, tipo, generalizarlo. Y pones P igual A, 2 puntos B, 2 puntos C. Esto es lo que se conoce como coordenadas homogéneas. Antes de que se me olvide o se me Sí. pase, hay una generalización esa idea tuya de agarrar tipo. O sea, vos agarraste R3 y consideraste los puntos, las cosas de subespacio de dimensión 1. Sí. Y a ver cómo era esta cosa. Hay una cosa que vos creo que agarrabas algo de Rn y considerabas que los puntos eran los subespacios de dimensión m con m menor que n. Eso de la Grassmanniana. No sé, Rodrigo, ayúdame, porque no me acuerdo un poco de la Grassmanniana. ¿Qué cosa? De la Grassmanniana. Sí. Era así, ¿lo dije bien? ¿Cómo lo dijiste, perdón? Vos agarrás Rm y tus puntos son los subespacios de dimensión. Lo dije al revés hoy. O sea, que agarrás Rn y los puntos son los subespacios de dimensión n. Con n menor que m, obviamente. Pero todo fijo. El Grassmanniano arrancás con el Grassmanniano 1 de un espacio vectorial cualquiera. Son las rectas que pasan por un punto. En general es el origen por comodidad. Entonces el Grassmanniano en realidad es el espacio que parametriza todos los subespacios lineales de un espacio dado. Ahí va. Entonces lo dije bien.
Sí. O sea, agarrás Rn y la gran mañana M es agarrar los subespacios de dimensión M dentro de Rn. Y esa es la gran mañana NM, que agarra Rn y subespacios de dimensión M. Sí, o sea, también en Este el es mundo... un caso particular. Este sería la gran mañana 3.1, ¿no? Sí, la 3.1. 1-3. Ah, se escribe al revés. Bueno, está. O sea, Se agarrás escribe R3. primero la Claro, dimensión. agarro R3 y tipo, los puntos serían dimensión 1. Claro, esa es la 1.3 entonces. Sí, La sí, gran sí, sí. mañana 1.3. Sí. Y haces así, digamos, misma idea y construís distintas gran mañanas. Sí, sí. O Y sea, son variedades diferenciales, son variedades algebraicas. O sea, en de todos lados. hecho, el plano proyectivo real, si lo quieres ver como una variedad, es ¿Es tipo una variedad diferenciable? el... Sí, eso lo vi en topología diferencial. La gran mañana es una variedad diferencial. Sí. Pero precisa otra estructura, ¿no? Sí. Pero Sí, RN también. no tenía más pálida idea. Sí, es un ejercicio que te lleva 3 carillas. De hecho, el plano proyectivo real es tipo compacto, si no estoy mal. Y no me acuerdo qué más, pero tipo recuerdo que era compacto. Era un espacio topológico compacto. Esperá, ¿con qué topo? La topo cociente. La cociente. que viene RN. La cociente. Ah, ok. Y la topología cociente. Ahí va. Sí. Lo que digo, uno lo que suele hacer es tipo representar los puntos de esta manera, con estos dos puntitos. Representando que tipo, esto va a ser exactamente lo mismo que lambda A, lambda B, lambda C, con lambda distinto de 0, claramente. O sea que dos puntos estas coordenadas van a ser iguales si tipo las coordenadas entre sí tipo están multiplicadas por un escalar. Entonces uno lo que hace es trabajar con este tipo de notación. Una cosa interesante que uno puede hacer con el plano proyectivo es representar el completado de R2. El plano, o dicho de otra manera, el plano proyectivo te sirve para visualizar el completado de R2. Lo que haces es tipo corresponder determinados subespacios de dimensión 1 o puntos proyectivos con puntos afines de R2 y el resto de subespacios de dimensión 1 los correspondes con los puntos impropios. Lo que haces es lo siguiente. Consideras todos los P igual a, B, C, tales que C sea distinto de 0. Es decir, que este P lo podemos expresar como A sobre C, B sobre C, 1. O lo que es lo mismo, lo podemos expresar como X, Y, 1. Entonces lo que nosotros hacemos es idearnos una función phi de tal manera que mande al X, Y, 1 al punto XY en R2. Todos los subespacios de dimensión 1 que tengan, que no sé cómo explicarlo, pero que tipo tengan altura, por así decirlo. Porque si el C vale 0, tipo ahí la historia cambia. Pero lo que uno puede hacer es tipo corresponder esos puntos proyectivos con puntos afines del R2. Vos estás viendo ABC como una recta en el espacio, ¿no? El C no, esto es una... A ver, el P es una recta en R3, ¿no? O sea, es un punto en el proyectivo. O es un punto en el proyectivo, tal cual. Pensarlo como un punto en el proyectivo. Tal cual. Entonces lo que hago es tomar todos los puntos tales que el C sea distinto de 0. Esos puntos tales que el C sea distinto de 0 los puedo representar de esta manera. ¿Se entiende? Acordate que dos puntos en el plano proyectivo son equivalentes, o sea, son el mismo si Si las coordenadas están multiplicadas por un escalar. En este caso claro, acá estoy multiplicando por 1 sobre C. Claro, entonces ABC y A sobre C, B sobre C1 son el mismo punto porque la diferencia es 1 sobre C entre ellos. Exactamente. 1 sobre C es válido, puede ser distinto de C. Exactamente. Si lo querés pensar en R3, que veo, o sea, tratá de no hacerlo mucho porque te va a volver loco, pero como te queda más cómodo, pensalo que en R3 el subespacio que te genera el vector con dirección 1, 1, 1 es el mismo que te genera el vector con dirección 2, 2, 2. Entonces los múltiplos no te cambian su espacio. Exactamente. Claro. Pero igual trata de olvidarte un poco de R3 porque ir y volver te vas a volver loco. Exactamente. Y phi de X, Y1 sería como una transformación lineal capaz que aplasta la recta al plano, al piso. No, ahora te voy a enseñar una manera de visualizarlo. Primero, phi es una función que va desde el plano proyectivo, del plano proyectivo real a R2 completado. Entonces lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a intentar dibujar esto. Esto va a salir pésimo. Ahí en verdad cuando el C es distinto de 0, entonces los subespacios de dimensión 1 generados
pueden cortar a este plano en un punto. Este plano totalmente horizontal. Lo cortan en este punto. O sea, este plano es horizontal. Esto es tipo θ igual, qué sé yo, alfa, no sé, lo que sea. Entonces todos los subespacios de dimensión 1 con el C, con el generador que tiene tipo coordenadas C distinta de 0, van a cortar este plano. Y Entonces yo quiero tipo que los mande de esa manera. Entonces, por ejemplo, al 001 lo va a mandar al punto 00, que sería este punto de acá. 001 es el subespacio que es el eje Z. Que sería tipo literalmente el eje Z. Y en el plano cortan el 001, como vos te cagas en las primeras dos coordenadas. Exactamente. Y Entonces, ¿dónde quedaría, por ejemplo, X por definiendo el plano Z igual a alfa? O sea, sería alfa X, alfa Y. pero en Porque- realidad eso no Sí. importa. Sé que están multiplicados por un escalar. Tipo, no sé si es que es alfa. Porque como vos pones el C como 1, si lo multiplicás por alfa, decís que tiene altura alfa, entonces lo que te quede en X e Y va a ser el punto donde corta en el plano. Sí, puede ser. Igual, a ver, como son todos los puntos equivalentes, al final del día elegís uno porque elegís uno. Podrías elegir 80 y 1000. Pero está, es como que en la vida siempre el 1 es más cómodo que el 80, entonces la gente pone la tercera coordenada en 1. Esto es para los puntos proyectivos que no tienen tercera coordenada igual a 0. O lo que es lo mismo, que tengan 1. Que tengan 1 como tercera coordenada. Pero ¿qué pasa con el resto? Me faltan los que tienen 0. Entonces ahí hago lo siguiente. Mando a X, Y, 0 a las de rectas paralelos al vector XY. O dicho de otra manera, todas las rectas que tengan dirección XY. ¿Se entiende la idea de esto? O sea, acá en lugar de asignarle un punto afín de R2, estoy asignándole un punto impropio. Es decir, un haz de rectas que tengan como dirección el vector XY. Entonces, esta función de acá, lo que me está haciendo es representar los puntos afines y los puntos impropios de R2. O sea que yo puedo visualizar un punto impropio de R2 precisamente como el subespacio o visto, por ejemplo, con lo que habíamos visto. Nosotros teníamos el plano acá. Estos puntitos de acá, los puntos proyectivos que tienen esta forma, me representan estos puntos proyectivos o estos subespacios de dimensión 1. Están acostados sobre este plano. A estos les voy a asignar la dirección a la que se encuentran y al resto les voy a asignar el punto en el que podrían cortar. A los que se pueden levantar y pueden cortar este plano los voy a asignar al punto al que podrían cortar. Entonces esta es una forma muy linda e intuitiva de visualizar el completado de R2. Lo podemos visualizar a partir de los subespacios de dimensión 1 de R3 o los puntos proyectivos del plano proyectivo real. Nunca había visto la prueba de esto. Ahora, la dejo picando. Esto es una colineación, es decir, que transforma puntos colineales en puntos colineales. O sea, no solamente nos da una linda forma de representar el completado de R2, sino que además es una colineación. Y es como muy derechita, ¿no? Va de XY1 a XY, una especialidad. Que eso pase, pero está, hay que hacer las cuentas. Bueno, quería hacer un comentario, por Sí. la duda que te vayas del tema. Ese mapa phi que definiste, o sea, lo pusiste o sea, la parte de arriba la pusiste para C distinto de 0. Por supuesto, podría ser dos mapas iguales que sean para B distinto de 0 y para A distinto de 0, ¿no? Exacto. Esos son lo que y eso me cubre todos los puntos del plano proyectivo, ¿no? O sea, cada uno de ellos, la parte de... Porque vos definiste phi como en dos tramos. El primer tramo no me cubre todos los puntos. Exacto. Ninguna de las tres que yo dije no cubre, cada una no cubre todos los puntos, pero la imagen de las tres sí cubre todo el plano proyectivo, ¿no? O sea, un punto de plano proyectivo no puede ser 0.0.0, estamos de esa base, No, porque eso claro. no tenía ningún subespacio. Así que todos tienen alguna coordenada distinta de 0, y entonces son la imagen de algún phi de esto, Exacto. o mejor dicho, de la inversa, porque en realidad Es una solamente- biyección, sí. Ujú. Sí, la inversa. de esa. Esto es una biyección. Sí, sí, sí. La primera, ahí va. La segunda cosa es la preimagen del infinito. Exactamente. Calma. Por eso quería hoy que dijeras que había un punto destacado. El nombre del punto destacado. Ahora voy a dejar esto anotado. No, que esos mapas son lo que se llaman cartas de plano proyectivo. O sea, yo puedo cubrir todo el plano proyectivo con, en este caso, 3 cartas. La carta que es A distinto de 0, la de B distinto de 0 y la de C distinto de 0. Exacto. Y eso de cartas es un montón, sobre todo para hacer cuentas en planos proyectivos. Pero cuando uno va a resolver un problema con una curva proyectiva, por ejemplo,
no tiene otra que atacarla por carta. Entonces, Ujú. para resolverla, lo que hace es tipo agarrar una carta, después agarrar la otra carta, después agarrar la otra carta. Y incluso las variedades diferenciales, su definición, si a alguien se le antoja buscarla, también va a encontrar que se definen por cartas. Una variedad diferencial se define tipo a través de cartas que se porten bien en la intersección. También eso es importante, ¿no? Que se pueda continuar a través de la intersección, sí. Claro, que donde se intersecta se porte bien. Ujú. El sentido Es de lo mismo que potencia para bien. definir cosas en geometría algebraica, igual. Es como que el estándar es ese, pedir siempre que la intersección sea linda. Exacto, eso también iba a decir, que en geometría algebraica también pasa lo mismo. Las cosas se definen por cartas y pretendés que donde las cartas se corten pase algo lindo. El lindo depende del contexto, ¿no? Claro. El Básicamente lindo- es que coincidan las intersecciones. Que no importa por qué función la encares, por decirlo de alguna forma, sea lo mismo. Claro, ahí va. Digamos que el cambio de carta se porte bien. O sea, que si vos vas por una carta o vas por otra, una veas lo mismo y dos, el cambio de carta sea, yo qué sé, si estás en topología, continua. Si estás en variedades diferenciales, diferenciable, yo qué sé. Pero es, digamos, el concepto general de defender de definir una variedad es eso, tipo, le tiro cartas, la cubro con cartas y las cartas. En la intersección se porta bien y las cartas cubren todo. Y el conjunto de cartas se llama Atlas. O sea, eso es tipo la Biblia de todo tipo de variedades, no importa dónde estés. Y acá está, lo quería decir porque tenía un ejemplo concreto de eso. Esas feeds, las tres que dije, serían las cartas del plano proyectivo, pensadas desde R2. Claro, igual tipo, esto es importante, esto no es R2. Eso No, pero esa Este es sería el- la primera parte. este es el completado de R2, claro. O sea, la primera parte sí. La inversa de tu phi, mirá desde R2 el plano proyectivo y así con C distinto de 0, con D distinto de 0, con A distinto de 0, son cartas desde R2 a tu Sí. plano proyectivo que cubren todo el plano proyectivo. Y Tal se cual. portan bien en el cambio de carta. Ujú. O sea, sí. Yo elegí C arbitrariamente, pero se podría haber escogido B o A distinto de 0 y hacer el mismo procedimiento. Ahí la representación, en lugar de ser tipo un plano, el plano naranja, en lugar de ser tipo horizontal, sería tipo de lado. Entonces así se representarían los cortes o los que no. Un teoremita que a mí también me dejó pirando es el siguiente. Que si PL es un plano proyectivo y L es una recta, entonces P menos L o P sin L es un plano afín. ¿Qué significa esto? Si nosotros tomamos un plano proyectivo y tomamos una recta cualquiera y le quitamos tanto al plano como a las rectas del plano esa recta, como resultado tenemos un plano afín. Entonces esto No es... lo veo ni en pedo, boludo. ¿Ah? No lo veo ni en pedo. ¿Por qué? No sé, pero no me di cuenta. Pensémoslo en R2. Si nosotros quitamos la recta impropia es recontra trivial. Pará, pero R2 no es proyectivo. R2 completado, perdón, R2 completado. R3. Es más fácil ver eso con R2, pero también se puede ver desde R3. La idea es la siguiente: ¿qué pasa si esta fuese mi recta L y la quito? La recta impropia y todas las rectas afines con los puntos impropios, le quito esta recta. Aquí vuelvo a recuperar la noción de paralelismo. Porque si acá tengo dos rectas que se cruzaban, acá ya no van a estar. Acá vuelvo a recuperar la noción de paralelismo. Si quito una recta del completado, puede ser la recta impropia, pero con la recta impropia es claramente trivial. Pero si yo quito cualquier recta, ahí vuelvo a recuperar la noción de lo que es ser paralelo o no. Sí, creo que sí, igual es re viaje, porque me cuesta. Es un viaje. me Y cuesta esto lo que quiere decir es que a efectos prácticos, o sea, no a efectos prácticos, pero tipo a efectos teóricos, la recta impropia es como cualquier otra recta. Tipo, no tiene nada de especial. Porque si nosotros quitamos otra, esa también puede ser una representación del infinito. Esto es un viaje. Y esto es tipo relativamente fuerte. Me dejaste de cara con ese tema, no tenía. Yo quedé pirando. Y de hecho el profesor en ese instante nos había dicho que eso significaba que ninguna de las rectas proyectivas de un completado es más especial que otra. Si quitas una, te vuelve a quedar un plano afín. No necesitas tipo quitar solo la... No es que solo quitando la recta impropia vuelvas a tener un plano afín. Puedes quitar cualquiera. Planos desarguesianos. El enunciado de Desargues quiere decir lo siguiente. Tomemos un punto. Tomemos un determinado triángulo. Este va a tener los puntos A, B y C.
Y ahora voy a trazar una recta. Bueno, voy a trazar varias en realidad. Voy a trazar las rectas OB, OA y OC. ¿Esto es afín o proyectivo? Proyectivo. Ok. Estamos en un plano proyectivo. Y ahora vamos a definir otro triángulo. A', B', C'. Triángulo, la noción de triángulo es simplemente 3 puntos, ¿no? 3 puntos no colineales. Lo que dice el enunciado de Desargues es que si nosotros tomamos los puntos P, definidos como la intersección de AC, A', C', recordemos que acá la intersección existe porque todas las rectas se cortan, Q como BC, intersección B', C', y R como AB, intersección A', B', que lo podría representar, pero sería acá, ocuparía mucho espacio, ese es el problema. Entonces lo que dice el enunciado de Desargues es que P, Q y R están alineados. Esto es lo que dice el enunciado de Desargues, que también se le suele denominar P5. Porque a veces lo que se hace para especificar los axiomas del plano proyectivo es ponerles P1, P2, P3, P4. Entonces está, el enunciado de Desargues sería P5. Un plano proyectivo que cumpla P5 se dice que es un plano desarguesiano, básicamente. Entonces, Ok, esto no es algo que pase. esto no es algo que necesariamente pase. Pensé que era un problema. Pero pasa en un determinado lugar. Pasa en el plano proyectivo real. Ahora, ¿esto se puede demostrar simplemente con el plano proyectivo real? Probablemente. Pero lo que se hace es demostrarlo mediante otra generalización, que es el tema de los... que esa generalización es llamada espacio proyectivo. Que ahí es donde empiezas a definir puntos proyectivos, rectas proyectivas, pero también planos proyectivos. Entonces uno puede demostrar que en ese espacio proyectivo el enunciado de Desargues se cumple, y lo que haces es tomar el plano proyectivo real como un slice de un espacio proyectivo y con eso demuestras que se cumple. Y ahí es que juega un poco más lo que decía Santi del Grassmanniano. Tal cual. ¿Por qué? ¿En qué juego? Porque te puedes definir para toda cosa de dimensión n, los subespacios de dimensión n-1, desde 1 hasta n-1, y ver las propiedades, y ahí sacas que son desarguesianos o carajos. Desarguesiano. Usás. Sí. Claro. Porque sirve para cualquier. O sea, yo no te sabría demostrar así simplemente con el plano proyectivo real que es desarguesiano. Probablemente se puede. Sí, Pero- se puede como se puede cualquier cosa. Sí. Solo tenés que laburar un poco más, pero te conviene 1000 veces más Claro. hacer la cosa genérica porque ya sacas un montón de propiedades más lindas. Exactamente. Se puede definir espacios proyectivos, pero además lo que se suele hacer, y de hecho lo que hizo Radi en uno de sus divagues, es definir espacios proyectivos a partir de espacios vectoriales. Y eso tiene un estudio que es bastante algebraico, Yo lo hice porque era en efecto. lo que era entendible en ese momento. Pero está bueno este enfoque de geometría. Y bueno, acá termina. Ah. Muy buen divague, la verdad. Ari debe estar aplaudiendo, pero no se escucha.